Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 61 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección pasada estamos demostrando un teorema que tuvimos una confusión al final porque llegábamos a la conclusión de que A era menor o igual que la B y sin embargo el teorema decía que la A era menor que la B. Y el error fue que en el teorema de haber dicho que la A era menor o igual que la B para que cuando llegáramos a la conclusión a la que llegamos habíamos demostrado el teorema. Vamos a repasarlo de cualquier modo para aclarar las dudas, ¿ok? Dice, sean A sub n y B sub n dos sucesiones que convergen la A sub n a este límite A y la B sub n a este límite B. Por eso decimos respectivamente. Si ocurre que los términos correspondientes de la sucesión A sub n, mire, cada uno de ellos es menor o igual que el término correspondiente en la sucesión B sub n, entonces el límite de la sucesión A sub n, que es A, va a ser también menor o igual que esto, que el límite de la sucesión B sub n, que es B. ¿Ok? Y el error fue que puse que la A iba a ser menor que la B. No, va a ser menor o igual que la B. Bueno, dice, tomemos la diferencia B sub n menos A sub n. Fíjense, estoy tomando la diferencia de este término, esos términos en la sucesión B sub n, menos esos términos correspondientes en la sucesión A sub n. Y fíjese que eso va a formar, ¿verdad? Yo tomar la resta de esos dos, de esos términos correspondientes de esas sucesiones B sub n y A sub n, forman unos términos en una sucesión que voy a llamar C sub n. Y digo que eso va a ser mayor o igual que 0, porque fíjense que si a B sub n yo le resto, ¿verdad? O sea, transpongo este término en esta desigualdad que dice que A sub n es menor o igual que B sub n. Si yo transpongo este término al lado derecho de esta desigualdad, pues tendremos B sub n menos A sub n, pues será mayor o igual que el 0 que queda acá, ¿verdad? Como aquí dice que 0 será menor o igual que B sub n menos A sub n al yo transponerlo acá, pues lo mismo que decir que B sub n menos A sub n va a ser mayor o igual que 0, ¿ok? Bien, y vamos a llamar C al límite de esa nueva sucesión C sub n, ¿verdad? Y claro, pues será el límite de, como C sub n es B sub n menos A sub n, pues sustituyo C sub n, lo sustituyo por B sub n menos A sub n. Entonces aquí tengo el límite de una resta de los términos de dos sucesiones, ¿verdad? Y recuerda que el límite de la resta de los términos de dos sucesiones es la resta de los límites de esos términos en esas dos sucesiones. Es el límite de B sub n menos el límite de A sub n. Y claro, pues sustituimos el límite de B sub n cuando la n tiene infinito. El teorema nos dice que va a ser B, ¿verdad? El de B sub n, el límite es B. Así que sustituimos eso, ¿verdad? Por B. Y este, que es el límite de A sub n cuando la n tiende a infinito, pues ese límite es, el de A sub n es A. Así que esto será, ¿verdad? El límite de C sub n es B menos A. Veremos que ese límite de C sub n, ¿verdad? Es mayor o igual que 0. Bueno, y lo vamos a hacer por contradicción. Bueno, como el límite de C sub n, ¿verdad? Estoy diciendo que sea esa C, ¿verdad? El límite de C sub n es esa C, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir que el límite de C sub n es C? Pues dado un número epsilon mayor que 0, no importa lo pequeño que sea, existirá un número natural n grande, de modo que los términos de la sucesión C sub n menos el supuesto límite de la sucesión C sub n puede ser tan chiquito como yo quiera, va a ser menor que ese epsilon que yo le dé, no importa lo pequeño que exista. Si la n pasa de esa n grande que, según la definición del límite de la sucesión C sub n, debe de existir, ¿verdad? Bueno, entonces, como estamos suponiendo lo contrario, o sea, yo quiero demostrar que el límite de esa sucesión C sub n es mayor o igual que 0, y lo voy a hacer por contradicción, estoy suponiendo que C, en vez de ser mayor o igual que 0, va a ser menor que 0, porque lo estamos demostrando ese teorema por contradicción. Entonces, si C es menor que 0, por un teorema que probamos en el álgebra elemental, el negativo de C va a ser mayor que 0, ¿verdad? Porque lo que tengo que hacer para pasar de aquí a aquí es multiplicar por negativo 1 en ambos lados. Y al multiplicar por negativo 1 aquí, en el lado izquierdo tenemos negativo 1 por C, negativo C. El sentido de la desigualdad cambia de menor a mayor porque está multiplicando por algo negativo. Y negativo 1 por 0, pues por la propiedad multiplicativa del 0 es 0. Así que el negativo de C es mayor que 0. Y entonces, como ese número negativo de C es mayor que 0, pues ese número podría ser el epsilon que yo estoy buscando, que me van a estar dando, ¿verdad? O sea, a usted le puedo dar el epsilon que yo quiera siempre y cuando sea positivo. Pues le voy a dar ese valor negativo C, que es positivo, como mi epsilon, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Podemos tomar el epsilon como ese número positivo negativo de C. Entonces tenemos que, al sustituir aquí, C sub n menos C en valor absoluto será menor que el epsilon, que lo estoy tomando como el negativo de C, como dice ahí, si la n pasa de esa n grande, ¿verdad? Si la n chiquita pasa de esa n grande. Pero entonces esta desigualdad, ¿verdad? C sub n menos C en valor absoluto será menor que menos C. Si solamente sí, bueno, ¿cómo usted resolvió una desigualdad
que tuviera valor absoluto. Pues decía, lo que está dentro del valor absoluto, que en este caso es c sub n menos c, va a estar entre el negativo de esto, el negativo del negativo c, y eso mismo que es el negativo de c. O sea que c sub n menos c, ¿verdad? O sea, c sub n, más bien, si yo lo dejo solo en el lado izquierdo, sumamos c en todos sitios, ¿verdad? Paso sumando acá y lo paso sumando acá. Acá, al pasarlo sumando, bueno, el negativo de negativo c va a ser positivo c, y al pasar el c al lado izquierdo, pues es positivo c, ¿verdad? Y acá, al pasar yo esta negativo c al lado derecho, pues tengo este negativo c que estaba en el lado derecho, y al transponer este negativo c acá sería más c. O sea que c más c, que es 2c, será menor que c sub n, y c sub n será menor que, y negativo c más su positivo, pues es 0. Y si yo me fijo en esta desigualdad particular que dice que c sub n es menor que 0, es una contradicción al hecho de que los términos c sub n, míralo aquí, hacer la diferencia de b sub n menos a sub n, donde b sub n es mayor o igual que a sub n, eran mayores o iguales que 0. Así que al yo llegar a esto de que los c sub n van a ser menores que 0, me contradice el hecho que yo sabía que era cierto, ¿verdad? Que los c sub n eran mayores o iguales que 0. Luego, esta cantidad c, que recuerden que era b menos a, ¿verdad? C, que resultó ser b menos a, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Que es lo que dice aquí que yo quería probar, ¿verdad? Que c era mayor o igual que 0. Y la c, claro, es b menos a, ¿verdad? C es b menos a. Y entonces de aquí yo saco, ¿verdad? Que si b menos a es mayor que 0, pues eso quiere decir que la b es más grande que la a, ¿verdad? Sumando a en ambos lados. Y entonces, esto que está aquí es lo mismo que decir que la a es menor o igual que la b. La a es menor o igual que la b. Y eso es lo que yo quería probar. Y ya tenemos la demostración del teorema, ¿se fijan? Repito que hemos hecho todo muy bien, y cuando yo llegaba aquí decía, pues mire, pues ahora es menor o igual que la b, y no se miraba aquí. Ah, no, pero tenía que demostrar que la a era menor que la b, porque lo había dejado sin el igual. Tenía que haberlo puesto menor o igual, porque así es como dice el teorema, que lo había copiado mal. Pues ahí tenemos la demostración de ese último teorema, los repetí para cualquier duda que les quedara. Bueno, vamos a recordar lo siguiente. Recuerde que para una progresión geométrica, que recuerde que era una sucesión con esta fórmula, a sub n es igual a sub 1 a sub n es igual al primer término de la sucesión por un número r, que se llama la razón común, elevado a la n menos 1. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula para una sucesión, ¿verdad? Bien. Bueno, vimos que la suma de los primeros n términos estaban dada, esa suma, por la fórmula S sub n es igual a sub 1, el primer término de la sucesión, menos el primer término por r a la n sobre 1 menos r. Cuando estudiamos las progresiones geométricas al final del curso de álgebra avanzada, precisamente un tema que se llamaba las sucesiones, ¿verdad? De las cuales ahora estamos expandiendo aquella teoría de las sucesiones, ¿verdad? Aquel concepto de las sucesiones en este curso de precálculo. Estudiamos lo que se llama una sucesión geométrica, que se llama una progresión geométrica, que la fórmula era así: un primer término a sub 1 por un número constante, que se llama la razón común, elevado a la n menos 1. ¿Okay? Y habíamos demostrado que la suma de los primeros n términos estaba dada por la fórmula esta: S sub n es igual a A sub 1 menos A sub 1 por r a la n sobre 1 menos r. Bueno, pues mire. Vamos a suponer que yo considere esta sucesión. Considere la progresión geométrica
a sub n igual a 3, 3 por 2 a la n menos 1, ¿ok? Entonces, vea que los primeros 6 términos serán, bueno, el término número 1 será, bueno, pues cuando la n vale 1, ¿verdad? 3 por 2 a la 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Y 2 a la 0 es, por definición, 1, ¿verdad? Y 3 por 1 es 3. El primer término es 3. El segundo término será, bueno, cuando la n vale 2, pues será 2 menos 1 es 1. 2 a la 1 es 2. Por 3, 6. El tercer término será, cuando la n vale 3, ¿verdad? 3 menos 1, 2. 2 a la 2 es 4. 4 por 3, 12. El término número 4 será, cuando la n vale 4. 4 menos 1 es 3. 2 a la 3 y 6, 8. Y 8 por 3 es 24. El término número 5, pues cuando la n vale 5. 5 menos 1 es 4. Y 2 a la 4 es 16. 16 por 3 es 48. Y cuando la n vale 6, pues n menos 1 es 5. 2 a la 5 es 32. Y 32 por 3 es 96. ¿Ok? Así que tenemos eso, ¿verdad? Y así se sigue, ¿verdad? Marqué los primeros 6 términos, ¿ok? Bien. Vea que las sumas de los términos de los términos desde el 1 hasta el 6. No estoy viendo esto. No, vamos a ver cómo yo aclaro esto, porque fíjese, no estoy diciendo los términos, no estoy buscando los términos del 1 hasta el 6, ¿verdad? Sino el término, la primera suma, ¿verdad? Que sería el suma del primer término. S sub 1. ¿Qué voy a sumar? El primer término, 3. S sub 2. ¿Qué voy a sumar? Los primeros dos términos. 3 más 6. Que da de hecho 9. El S sub 3, ¿verdad? O sea que fíjense que no. La suma de los primeros 6 términos va a ser cuando busque S sub 6. Pero yo lo que quiero es ver cómo voy cogiendo las sumas desde que cogemos nada más que un solo término hasta que cogamos 6, ¿verdad? Pues será 3 más 6 más 12. Y eso da 21, ¿no? 9 y 12, 21. Ajá. Entonces, el siguiente término, ¿verdad? El siguiente término. 12. 3 más 6. Que es 12, ¿verdad? El siguiente término, el término S sub 4, las sumas de los primeros 4 términos serían 3 más ¿quién? Más 6 más 12 y más 24. Y esto da, vamos a ver, 9 y 12 son 21 y 24 es 45, ¿verdad que sí? 4 y 2, 6, 12 y 3, 15, exacto. 3 y 1, 4, muy bien. La suma de los primeros 5 términos sería 3 más 6 más 12 más 24, ¿verdad? Más 48. Y eso sería entonces vamos a ver. Bueno, hasta aquí 3 más 6 más 12 más 24 es 45 más 48, pues sería 5 más 8 es 13. Llevamos 1, ¿verdad? 1 más 1 y 4 son 5 y 4, 9. 93, ¿verdad? Y S sub 6 sería, bueno, pues el primer término, que es 3
La suma de los primeros 6 términos, que es de lo que estoy hablando aquí, pero de hecho no es la suma de los primeros. Lo que yo voy a explicar ahora, lo que yo quiero llamar aquí. Y a lo mejor podemos arreglar esto, ¿no? Sería 3 más 6 más 12 más 24 más 48 y más 96. Y eso sería entonces 93, que es la suma hasta aquí, más 96. Y esto sería 3 y 6 son 9 y 9, 189. Y así se sigue. ¿Okay? Así se sigue. Vea que podemos formar una nueva sucesión que vamos a llamar S sub n, ¿okay? Compuesta por las sumas parciales de los términos desde el 1 hasta el 6. Y vea que los términos de esa sucesión S sub n, ¿no? S sub n, son los siguientes. El primer término es 3. El segundo es 9. El tercero es 21. El cuarto es 45. El quinto es 93. Y el sexto es 189. Y así se sigue, ¿ok? Esos son los primeros 6 términos de esa sucesión de sumas parciales. De los términos desde el 1 desde el 1 hasta el n. Desde el 1 hasta el n, ¿ok? De los cuales yo tengo aquí del 1 hasta el 6, ¿verdad? Así es que fíjese, aquí yo lo que dice, ¿verdad? Que las sumas las sumas no son los términos, porque fíjense que yo digo, la suma de los términos del 1 hasta el 6 es esta. La suma de los términos del 1 hasta el 6 es esa, desde el 1 hasta el 6. Pero yo quiero considerar todos, del 1 hasta el que sea, ¿verdad? Vamos a poner desde el 1 hasta el n. Vamos a ver si así está más claro, ¿verdad? Hasta el n, ¿verdad? Y estoy marcando los primeros 6, ¿ok? Ajá. La suma del primer término es 3, el único. La suma del segundo término es, la suma de los primeros 2 términos es 3 más 6. La suma de los primeros 3 términos, 3 más 6 más 12, ¿verdad? Etcétera, ¿no? 3 más 6 más 12, ¿ok? Etcétera, ¿se fija? Bueno, pues entonces, yo tengo aquí una nueva sucesión que la llamo S sub n porque está compuesta por los términos que son las sumas parciales de los términos de esta sucesión desde el 1 hasta el término número n, ¿verdad? Hasta el término número n, el que sea, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí tenemos marcados los primeros 6 términos de esa nueva sucesión, etcétera, ¿ves? Bien, pregunto. Esta sucesión converge o diverge. Converge o diverge. Bueno, pues vamos a ver. Fíjese, recuerde que cuando una sucesión converge y usted toma los términos, hemos visto que los términos como que se van tratando de amontonar en cierto sitio, ¿verdad que sí? Y fíjese, el primer término es 3, el segundo es 9, aumentó 6, ¿verdad que sí? El tercero es 21, aumentó 12. El tercero es 45, el aumento que hubo de aquí a aquí, de 21 a 45, fue 24. Después vino 23 y el aumento que hubo de aquí a aquí fue 48. Después llega el 189 y el aumento que hubo de aquí a aquí fue de 96, etcétera. ¿Ves? O sea que fíjese que las diferencias de esos términos del siguiente, de un término al siguiente va aumentando, ¿ok? Así es que yo no diría que se van a amontonar en un sitio, cada vez se están desparramando más, ¿verdad que sí? Así que yo diría que esa sucesión
de las sumas parciales de esta progresión geométrica que les di aquí, de esta que les di aquí, no converge. ¿Okay? Claramente no converge. O sea que diverge, ¿verdad? Pues vea que los términos en vez de irse acumulando, o podemos decir amontonando, se van desparramando cada vez más y más, ¿verdad? Se van separando cada vez más y más. Amontonando, en vez de irse acumulando o amontonando, se van desparramando. ¿Ven? Así es que no, esta sucesión de las sumas parciales de los términos de esta progresión geométrica no converge. Y usted dirá, bueno, pues no debe convergir siempre, ¿verdad que no? Porque fíjense que recuerde que cuando analizamos las progresiones geométricas en el curso de álgebra avanzada, usted como que cada término lo multiplicaba por algo y obtenía el siguiente, ¿verdad? Y lo multiplicaba por algo y obtenía el siguiente, multiplicaba por algo y obtenía el siguiente, ¿verdad que sí? En el caso de esto, ¿verdad? Se fija. Este se multiplicaba por la razón que es 2. 3 por 2, 6. 6 se multiplica por 2, 12. 12 se multiplica por 2, 24. 24 se multiplica por 2, 48. 48 por 2, no, 26, ¿ves? Así que fíjese que esos términos como que se van poniendo cada vez más y más grandes. ¿Se fija? Y entonces, claro, al yo sumarlo, pues las sumas parciales de esos términos se van poniendo cada vez más y más grandes también, ¿verdad? No se amontonan en un sitio. Al contrario, se desparraman. Así es que esta sucesión, que es la sucesión de las sumas parciales de los términos de esta progresión geométrica, diverge. Y usted dirá, bueno, pues, ¿será que siempre diverge, verdad? Porque como cada vez que cojamos una progresión geométrica, multiplicamos cada término por algo, pues se pondrá más y más grande, ¿verdad que sí? Pero fíjese que puede ocurrir que la razón sea menor de 1. Y entonces cuando yo multiplique, por ejemplo, esto por, digamos, un medio, aquí sale 3 medios, que es más chiquito que el anterior. Y al multiplicar por medio sale 3 cuartos, ¿verdad que sí? Etcétera. Así que fíjense que en ese caso como al revés, amontonándose, ¿verdad que sí? Repito, si tenemos esto, pero no sé, en vez de hacer un medio, 2, hubiese sido un medio, pues el primer término vuelve a ser 3. Pero el segundo, al multiplicar por un medio, es 3 medios. El siguiente, al multiplicar 3 medios por un medio, da 3 cuartos. El siguiente, al multiplicar 3 cuartos por un medio, da 3 octavos. Y entonces se van poniendo chiquititos y cada vez se van acercando más y más, se van pegando más y más unos de otros. Así que en el caso de que sea 3 por un medio a la n-1, ahí sí usted diría, pues, mira, como que se están amontonando, ¿verdad? Los términos de la sucesión de las sumas parciales de los términos de esa progresión geométrica, otra, que sería 3 por un medio a la n-1. Así que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ocurrirá esto así. Bueno, pues vamos a analizar el límite cuando la s pierde grande de las sumas parciales estas, ¿verdad que sí? Y recuerde que esas sumas parciales, su fórmula es esta. Ah, cara. Sí, la teníamos por aquí, ¿verdad? A sub 1 menos A sub 1 por R a la N sobre 1 menos R. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula de la sucesión de sumas parciales. La suma del primero, ¿verdad? Se da por esto cuando la N vale 1. La suma del segundo, la suma del tercero, etcétera, ¿verdad que sí? Pues mire, yo tengo aquí el límite de una división, ¿verdad que sí? Pues el límite de una división es la división de los límites. Podemos empezar por ahí, ¿verdad? El límite de lo de arriba, el límite cuando la n tiende a infinito de A sub 1 menos A sub 1 por R a la N sobre el límite de lo de abajo, el límite de 1 menos R, ¿verdad que sí? Y claro, eso será cierto siempre y cuando el límite de abajo no sea 0. Y esto será, ¿verdad? Bueno, pues aquí yo tengo el límite de la resta de dos términos, ¿verdad? Pues el límite de lo primero menos el límite de lo segundo. Podemos pensar que son dos términos, dos sucesiones, ¿verdad? De A sub 1 por R a la N. Todo esto sobre, y aquí también tenemos el límite de una resta. El límite de la sucesión
que es constante 1, perdón, esto cuando n tiende a infinito, todo el momento cuando n tiende a infinito, menos el límite de r, ¿verdad que sí? Cuando la n tiende a infinito. Bueno, pero recuerde que a sub 1 es el primer término de una sucesión, ¿verdad que sí? Pues es un término constante, y el límite de una constante, recuerda que probamos que era la constante, el límite de a sub 1, de la constante a sub 1 cuando n tiende a infinito es a sub 1 menos. Y aquí tenemos el límite de una multiplicación, pues el límite de la multiplicación de los límites, el límite del primer factor de a sub 1 cuando la n tiende a infinito por el límite del segundo factor r a la n cuando la n tiende a infinito, ¿verdad que sí? Sobre, y abajo tenemos el límite de 1, que es una constante, 1 menos el límite de la r. Recuerde que por definición, en la fórmula de una progresión geométrica, que era, recuerde, a sub 1 por r a la n menos 1, la r era un número fijo llamado la razón común, que se obtenía de dividir un término entre el anterior. ¿Ves? Aquí fíjese que la razón común es 2, mire. 6 entre 3 es 2, ¿se acuerdan? 2 entre 6 es 2. 24 entre 2 es 2. O sea que esa r que va en la fórmula de una sucesión, de una progresión geométrica es constante. Así que el límite de r es el límite de una constante, que es esa constante r, ¿verdad? Muy bien. Entonces arriba, lo que nos queda buscar esto, ¿verdad? Esto y esto. Así que esto será a sub 1, la que ya la tenemos aquí, menos el límite de a sub 1, que será a sub 1 mismo, porque a sub 1 acabamos de repetir que es el primer término de esa sucesión, que es una constante, menos a sub 1, por el límite de r a la n. Eso yo no lo sé cuánto es, ¿verdad que sí? Límite de r a la n cuando la n tiende a infinito, sobre 1 menos r. ¿Okay? Bueno, pues ahora recordemos qué era esto, ¿verdad? Esa sucesión, ese límite, que aquí no puedo decir cuánto es, porque fíjese que la n es la que varía, pues dependerá de cuánto será r. Recuerde, cuando yo tenía el límite de algo a una potencia n, cuando esa potencia, que era el número natural, tendía a infinito, daba infinito si esta r era mayor de 1, ¿se acuerdan? Y si daba la casualidad que la r tenía valor absoluto menor de 1, entonces el límite de esto era 0. O sea, cuando la r, la razón, sea más de 1, esto va a dar infinito y entonces tendríamos una cosa infinita entre una constante, pues da o infinito o negativo infinito, ¿se acuerdan? Y claro, dependiendo si esto nos da positivo infinito o negativo infinito, ¿verdad? Si sea para positivo infinito o para negativo infinito. Y claro, también dependiendo de lo de abajo, ¿verdad? Y entonces, si la r en valor absoluto es menor de 1, esta parte va para 0, ¿verdad? Recuerde, entonces, esto será igual a una de dos cosas. A sub 1 menos a sub 1 por infinito, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, por infinito, sobre 1 menos r, ¿verdad? Si la r es mayor de 1. Vamos a ponerlo, vamos a borrar por el momento aquí. Si la r es mayor de 1. Y eso diverge, ¿ok? Porque al tener arriba una constante menos una constante por infinito, va a dar infinito o negativo infinito. Perdón. Si r es mayor de 1. Ahora, si la r en valor absoluto es menor de 1, el límite de algo que es menor que 1 en valor absoluto a la n cuando la n tiende a infinito, recuerde que vimos que era 0, un teorema que estudiamos, ¿verdad? Así, y si esto es 0, será a sub 1 por 0, que da 0, y queda a sub 1 sobre 1 menos r. Pero vamos a ponerlo así, a sub 1 menos a sub 1 por 0 sobre 1 menos r, y esto es a sub 1 menos 0 sobre 1 menos r, y esto es sencillamente a sub 1 entre 1 menos r, si el valor absoluto de la r es menor que 1. Y por lo tanto, en este caso, diverge. En este caso, converge. O sea que la sucesión de sumas parciales de una progresión geométrica converge si el valor absoluto de la razón común es menor de 1. Diverge si la razón es mayor de 1. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver esta definición. Aquí vamos a poner, fíjese,
De hecho, si la R es en valor absoluto mayor de 1, ¿saben? Vamos a ponerlo así. Porque fíjense que si es mayor de 1, un número grande, mayor de 1 a la n, tiende a positivo, ¿verdad? Y un número grande en valor absoluto negativo tiende a la n, tiende a menos negativo infinito, ¿ok? Eso es un teorema que también se prueba como uno de los ejercicios de práctico, ¿verdad? Así que el valor absoluto de la R es mayor de 1, la sucesión diverge, ¿verdad? De las sumas la sucesión de sumas parciales de esa progresión geométrica. Si la R es en valor absoluto menor que 1, converge, ¿ok? Sí, porque se me olvidó decirles, ¿verdad? Que yo demostré en el salón, o sea, aquí en la clase, que el límite de, no recuerdo si era P, me parece que era P a la N, cuando la N tiende a infinito, converge si P es mayor de 1, ¿verdad? Pero de hecho converge si P en valor absoluto es mayor de 1. Yo probé cuando la P es mayor de 1, en los problemas de práctica se dice que demuestre que eso también tiende a negativo infinito si el valor absoluto de la P es menor de 1, ¿verdad? De hecho, no existe en el caso de que la P sea negativa, ¿verdad? Porque fíjense que va cambiando de positivo si la N es positiva y la N es negativa. Así es que si la P es en valor absoluto mayor de 1, diverge, ¿verdad? Porque esto si es mayor de 1, tiende a infinito. Si es menor de 1, tiene dos límites, que va a ser infinito y negativo infinito, ¿verdad? Porque cada vez se pone más grande y cuando esto sea par, y entonces pasa a bien grande negativo cuando esto sea impar, ¿ok? Si la P es negativa. Muy bien, vamos a ver entonces, pero lo vamos a poner así, ¿ok? Si la R en valor absoluto es mayor de 1, diverge. Si la R es menor en valor absoluto de 1, converge. Pues esta definición para la sucesión S sub n igual a para la progresión geométrica, perdón, para la progresión geométrica A sub n igual a sub 1 por r a la n menos 1, la sucesión de sus sumas parciales, S sub n, ¿verdad? Converge si el valor absoluto de la razón común de ese número que va ahí en la fórmula de la progresión geométrica es menor que 1. Diverge si el valor absoluto de la razón común es mayor de 1, ¿ok? Por ejemplo, para la progresión geométrica A sub n igual a 3 por 2 a la n menos 1, ¿verdad? Que fue la que vimos ahorita de ejemplo, ¿se acuerdan? La que yo di de ejemplo, 3 por 2 a la n menos 1, ¿qué hará? ¿Converge o diverge? Bueno, pues fíjense que aquí este es el A sub 1 y este es la razón común, ¿verdad que sí? ¿Cómo es la razón común? En valor absoluto, mayor de 1, porque el valor absoluto de 2 es mayor de 1. Pues eso va a diverge, ¿verdad? Diverge. Vamos a terminar de ver estos ejemplitos. Diverge, pues, R, que es 2, es mayor de 1. Vamos a poner el valor absoluto de la R, que sería el valor absoluto del 2, que es 2, es mayor de 1, ¿ok? Ahí tenemos el primer ejemplo. Para esta progresión geométrica, ¿verdad? Que le dimos ahorita, 3 por 2 a la n menos 1, esa progresión geométrica, perdónenme, la suma, la sucesión que es la suma, perdónenme, eso no es la sucesión que va a converger, ¿verdad? La sucesión de las sumas o de sus sumas parciales, ¿verdad? La sucesión de sus sumas parciales diverge, ¿okay? Diverge ya que el valor absoluto de la razón común, que sería el valor absoluto de
y la razón común aquí es 2, ¿verdad? Es 1, es 2, que es mayor de 1, ¿ok? Y fíjense que eso lo habíamos visto ya, ¿verdad? Fíjense que la sucesión de sumas parciales de esa progresión geométrica era esta. Y como apreciamos, divergía porque los términos de esa sucesión de sumas parciales de esta progresión geométrica que tenemos aquí se va desparramando en vez de amontonándose, ¿ok? Vamos a ver este otro ejemplo. Segundo ejemplo. Para la progresión geométrica, a sub n igual a ¿qué? 3 por 3 cuartos a la n menos 1, la sucesión de sus sumas parciales converge, ya que el valor absoluto de su razón, y la razón aquí en este caso, fíjense que es lo que está elevado a la n menos 1, que es 3 cuartos, su valor absoluto es 3 cuartos, y 3 cuartos es menor de 1. De hecho, converge a este valor que está aquí, a sub 1, que en el caso de cuando esto vale 1, ¿verdad? 1 menos 1 es 0, 3 cuartos a la 0 es 1, y 3 por 1 es 3. Así que el a sub 1, vamos a ponerlo aquí primero, a sub 1 sobre 1 menos r, ¿verdad que sí? El a sub 1 es 3, ¿verdad? Porque el primer término de esa sucesión, de esa progresión geométrica es 3, ¿verdad? Cuando la n vale 1, el primer término, 1 menos 1 es 0, 3 cuartos a la 0 es 1, y 3 por 1 es 3. El primer término es 3. Sobre 1 menos la r. 1 menos la r, que es, ¿verdad? 3 cuartos. O sea que será 3 sobre, y 1 menos 3 cuartos, pues es un cuarto, ¿verdad que sí? Porque esto sería 4 cuartos menos 3 cuartos es un cuarto. Y eso sería 3 por el recíproco de un cuarto, que es 4, 12. Así que converge a 12, ¿ok? Esa es la sucesión de sumas parciales de esta progresión geométrica en particular. Para la progresión geométrica, tercer ejemplo. A sub n igual a menos 2 por 5 medios negativos a la n menos 1, la sucesión de sus sumas parciales diverge, pues el valor absoluto de su razón común, y la razón común en este caso es negativo 5 medios, el valor absoluto de negativo 5 medios pues el valor absoluto de la razón común, que es negativo 5 medios, que es positivo 5 medios, es mayor de 1, ¿verdad? Porque 5 medios es 0.5, más mayor de 1. Para la sucesión, para la serie geométrica, para la progresión geométrica, perdón, cuyos términos son, y vamos a poner aquí los términos de esta progresión geométrica, 6, negativo 3 medios, negativo 3, perdón, 3 medios, negativo 3 cuartos, 3/16, etcétera, la sucesión de sus sumas parciales
converge. ¿Por qué yo digo que converge? Bueno, primeramente necesitamos la razón común, ¿verdad que sí? Fíjense que aquí no nos dan la progresión geométrica por medio de su fórmula, ¿verdad? Aquí nos dan por medio de su fórmula la progresión geométrica que estamos discutiendo, de donde vemos que la razón común es el 2. Aquí nos las daban en fórmula, ¿verdad? De donde vemos que la razón común es 3/4. Aquí nos daban la razón común que es negativo 5 medios, etcétera, ¿verdad? Pero aquí no nos dan la fórmula de la progresión geométrica. Yo digo que es una progresión geométrica cuyos términos son estos. Pero yo puedo buscar la razón común. Y recuerde que la razón común se obtiene dividiendo cualquier término de la progresión geométrica entre el término anterior. Y si yo divido, por ejemplo, negativo 3 entre 6, esto se reduce a negativo 1 medio, ¿verdad? Y claro, si yo, por ejemplo, si yo cojo 3 medios entre negativo 3, que es el término anterior, eso es lo mismo que 3 medios por el recíproco de negativo 1/3, que es negativo 1 sobre 3, ¿verdad que sí? Y aquí el 3 se nos va y nos queda 1 sobre 2 por menos 1, negativo 1 medio también, ¿se fija? Etcétera, ¿verdad? Por lo que la razón, el valor absoluto de la razón, ¿verdad? Es el valor absoluto de negativo 1 medio, que es positivo 1 medio, y positivo 1 medio es menor de 1. Así que por eso es que para esa progresión geométrica, la sucesión de sus sumas parciales converge y converge a, bueno, pues vamos a ver. ¿Cuál será esto, la suma, ¿verdad? De todos los términos. Vamos a ver, converge a, vamos a hacer la fórmula, ¿verdad? Sería a sub 1. ¿Cuál es el primer término? 6. Sobre 1 menos la razón, que es negativo 1 medio, ¿verdad? Así que será 6 sobre 1 más 1 medio. O sea, 6 sobre, y vamos a cambiar 1 medio a 2 medios, ¿verdad? Para poderlo sumar. 6 sobre 3 medios, ¿verdad? Porque 1 medio más 1 medio, 2 medios más 1 medio da 3 medios. Y eso quiere decir 6 multiplicado por 2 tercios. El 6 cancela con el 3, y aquí nos queda un 2, ¿verdad? Porque 6 entre 3 a 1 y entre 3 a 2, y 2 por 2 es 4. Así que converge a 4. Bueno, pues con estos ejemplos, ¿verdad? De esta cuestión de la sucesión de sumas parciales de una progresión geométrica, cuándo converge y cuándo diverge, pues terminamos esta primera parte de esta lección. Ya prontito vamos a irnos en la segunda, ¿ok? Entonces,